Señoras y señoras, yo soy Mikey y este es mi canal. Hoy vengo a hablaros de mi experiencia con mis lecturas conjuntas. En junio hicimos la lectura conjunta de Memorias de una Geisha y en agosto hicimos la lectura conjunta de Dune. O sea, hemos hecho, porque agosto todavía no ha terminado. Y simplemente venía a contaros un poco mi experiencia, también a hablaros un poco de estos dos libros. Antes que nada os quiero recordar que tenéis en la cajita de descripción todos los links a mis redes sociales. Estoy en Twitter, en Instagram y en Twitch. Os recomiendo que os suscribáis al canal, obviamente, que os voy a recomendar si no, porque soy muy simpática, muy agradable, muy divertida. Que le deis a la campita para que os avise cuando subo vídeo, porque bueno, todos sabemos que mi schedule es un poco como me viene en gana. Y si a lo largo de este vídeo ves que las tonterías que estoy diciendo os gustan, pues dadle a me gusta. Si no os gusta, podéis darle a no me gusta, pero es mejor que simplemente le deis a la X y apaguéis, ¿sabes? Y dejéis de verme decir chorradas, porque si no os gusta, ¿qué sentido tiene que las veáis? Había una razón por la que yo no había hecho nunca una lectura conjunta y es porque a mí me daba la sensación de que la gente no se iba a apuntar. Me equivoqué, obviamente, me equivoqué, de hecho está claro que me equivoqué porque con la segunda lectura conjunta casi me da un parrus de la ansiedad. Pero bueno, el caso es que no había hecho nunca una y en un momento dado dije que quería releer Memorias de una Geisha y si a alguna de vosotras os apetecía uniros, que me lo dijerais pues para poder ver cómo lo hacíamos. Entonces, como bastantes de vosotros me dijisteis que queríais hacerlo, decidí hacer una lectura conjunta y abrimos un Discord en el que pues tenemos un montón de canales diferentes, pero donde sobre todo hablamos de las lecturas conjuntas. O sea, quiero decir, tenemos un canal sobre cine y un canal sobre K-dramas y un canal sobre K-pop, pero realmente la época en que el Discord se mueve más y en el que más se habla es cuando tenemos una lectura conjunta y vamos comentando la lectura, ¿no? Yo decidí hacerlo de un formato más o menos fácil, un libro 15 días, más o menos 40-50 páginas cada día, y lo leído el lunes lo contábamos el martes, lo leído el martes lo contábamos el miércoles y íbamos haciendo así. En junio hicimos la lectura conjunta de Memorias de una Geisha, una lectura conjunta que a mí me pareció muy interesante. No éramos muchas personas comentándolo tampoco, pues seríamos como unas 20, 30, no sé, o sea, éramos un montón en el Discord, pero comentando seríamos como 20, 30 personas. Era muy interesante porque estábamos mezclados los que estábamos haciendo relectura con los que estaban haciendo una lectura por primera vez, y fue muy interesante ir viendo cómo a los de la relectura muchas cosas nos cambiaba la visión del libro y cómo a los de la lectura por primera vez veían eso igual que nosotros. Este libro se publicó hace un montón de tiempo, voy a mirarlo porque no me acuerdo. Memorias de una Geisha se publicó por primera vez en inglés en 1997. Es el único libro escrito por Arthur Golden y es un libro que básicamente nos cuesta la historia de una geisha desde que es niña pues hasta más o menos durante la época de la Segunda Guerra Mundial. Y va pasando por todas las fases que una mujer que se prepara para ser geisha es, luego la época de geisha y luego llega la Segunda Guerra Mundial y pues pasa por todas las penurias que pasaron en Japón durante esa Segunda Guerra Mundial. A mí es un libro que cuando lo leí por primera vez me gustó mucho. Yo recuerdo que le puse 5 estrellas cuando lo fui a marcar en Goodreads en 2010, y la verdad es un libro que yo siempre he dicho que a mí me había gustado mucho, me había marcado mucho, era uno de los primeros libros que yo leía situados en Japón y tenía muy buen recuerdo del libro y de la película. Al releerlo me he dado cuenta que es un libro que no es tan bueno como yo esperaba, le he bajado a 3 estrellas y me di cuenta que el autor se regodeaba demasiado en escenas que a mí no me gustaban, hablaba demasiado de los hombres alrededor de la protagonista en vez de las mujeres, que me parecían personajes mucho más interesantes. La mayor parte del libro nos está metiendo en quién se va a quedar con el Mizuage de nuestra protagonista, que es pues con la virginidad de la protagonista, y al final me quedé con que eso era lo más importante del libro, no era lo que para mí era lo más importante del libro cuando yo lo leí, y se me quedó un poco la lectura como a medias. A pesar de que mi opinión del libro cambió, la verdad es que el concepto de haber hecho una lectura conjunta me gustó mucho, me pareció muy interesante, me gustó el poder debatir y el poder hablar con diferentes personas de sus ideas y de lo que esto le había hecho sentir. Fue una lectura muy enriquecedora. A mí me pareció eso, sobre todo, que fue una lectura muy enriquecedora, la de Memorias de una Geisha. Y por eso luego me decidí a repetirlo, y esta vez con un libro un poco diferente, y un libro que si yo no hubiera hecho lectura conjunta igual no me lo hubiera terminado. Y hoy estoy hablando de Dune de Frank Herbert. Esta es una novela de ciencia ficción publicada a finales de los años 60. Esta es la edición de Nova, que es la edición que acaban de sacar ahora, muy bonita, con ilustraciones dentro, con una traducción revisada, y
le he puesto también 3 estrellas. La razón es básicamente porque la primera parte me gustó muchísimo, pero según íbamos entrando en la segunda parte y ya hacia el final, me dio la sensación como que el libro se iba desinflando. Me pareció que el final es muy acelerado, pero sí es verdad que el mundo que crea me parece muy interesante. Me encantaría saber más sobre esa hermandad o sororidad, en realidad debería ser, ¿no?, de las Bene Gesserit, Dios mío, no sé ni hablar. Es de una familia muy importante en este mundo, en el que les cambian de puesto, les llevan a un planeta que se llama Arrakis a ser los que gestionan la extracción de una especie muy importante, pero desde el principio sabes que eso es un poco una trampa y cuando llegan allí pues esa trampa se va deshaciendo y bueno, pues es un novillo que se va deshaciendo y que es una locura. El protagonista principal me gusta mucho, también ayuda que en mi cabeza es Timothée Chalamet, que es el que va a protagonizar la nueva adaptación, y voy a poner el libro en el suelo porque pesa. El problema que yo he tenido con esta lectura conjunta no ha sido tanto el libro, porque yo el libro era la primera vez que lo leía, era un libro que yo sabía que estaba fuera de mi zona de confort y que no estaba seguro de que me fuera a fascinar, entonces haberle puesto 3 estrellas es una buena nota teniendo en cuenta que yo me esperaba que no me fuera a gustar tanto. Me sorprendió mucho porque al principio del libro yo estaba emocionadísimo, estaba dentrísimo desde el principio porque te mete directamente en el mundo y tú tienes que ir adivinándolo poco a poco y me gustó muchísimo. Pero como os decía, pues se me fue deshilachando, los personajes me fueron interesando menos, el protagonista me fue gustando cada vez menos. A mí me interesaba más la historia de la madre que del protagonista, así como os digo. Pero bueno, eso ya es como percepción del libro. Pero yo tuve un problema con la lectura conjunta incluso antes de empezarla, porque de repente se metió muchísima gente al Discord, se metió muchísima gente a hablar del libro y a mí me creó un poco de ansiedad. Primero porque yo no estaba preparado para que fuera tantísima gente, porque me dio la sensación de que era un poco agobio y porque me di cuenta que este libro, al ser un libro muy abierto que gusta a muchísima gente y que mucha gente va a entrar, mucha gente que no era solo las señoras que estamos nosotros aquí de normal, se metió en Discord. Hubo gente que spoileó el libro antes de que lo empezáramos, hubo gente que se puso a hacernos mansplaining o straightsplaining, como digo yo, del libro antes incluso que lo empezáramos, cuando tanto yo en el vídeo como en Discord había dicho que una de las cosas que más me interesaba de Dune era entrar sin saber lo que yo estaba leyendo, lo que yo estaba viendo, quería que me sorprendiera. Ya desde el principio tuvimos problemas de ese aspecto, pero fue sobre todo porque al ser tanta gente no pude escrinear, es que no sé cómo explicarlo es que es la única palabra que me viene a la cabeza, como hacer un proceso de decir, bueno, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Justo antes de empezar la lectura decidí quitar todos los links de Discord públicos para que nadie más se pudiera meter, de hecho quitamos a gente, bueno, fue un poco show. O sea, fue un poco show. Yo lo pasé muy mal, me creó mucha ansiedad y la verdad es que además me puse medio malo y ha sido una lectura que no. O sea, no, yo creo que ha sido el proceso más difícil de hacer desde que tengo el canal. Creo que tuvo mucho que ver con que había demasiada gente, creo que tuvo mucho que ver con que la gente que había no éramos nosotras, quiero decir que había gente nueva que no tenía nada que ver con nosotras, que no nos seguía de tiempo, que no sabía cómo funcionábamos, tanto vosotras como yo, que no sabíamos las cosas que nos gustaban, y sí me dio un poco la sensación de eso, ¿no? De que de repente había unos cuantos señoros en el grupo y a mí me tocaba un poco la moralita, ¿sabes? O sea, ese es el problema más grande que yo tuve, que de repente tenía señoros dándome explicaciones de cosas que yo no había pedido. Durante la lectura conjunta yo estuve poco activo porque me daba eso, me creaba mucha ansiedad, había muchos mensajes, muchísimos más que con Memorias de una Geisha, y decidí que por ahora iba a ser la última lectura conjunta que íbamos a hacer. De hecho, justo antes de empezar Dune dije que tenía muchas ganas de hacer una lectura conjunta de Ambronte con vosotras, pero el miedo me pudo y todavía no la he anunciado y no os prometo nada, no sé cuándo lo vamos a hacer. Os explico lo que realmente pasa. Son dos libros que a mí me han gustado, son dos libros que a mí me han parecido entretenidos, pero sí es verdad que por un lado tengo Memorias de una Geisha que me dio la pena de bajarle nota y por otro lado Dune no lo disfruté tanto porque por un lado sí creo que era necesario hacer una lectura conjunta porque solo yo no lo hubiera leído, pero por otro lado este tipo de lectura conjunta a mí me jodió la vida, me fastidió, me sentó mal y lo llevé mal, de verdad, o sea, no os estoy mintiendo, o sea, me parece muy fuerte decir que una lectura conjunta de un canal de YouTube me daba ansiedad, o sea, me daba ataques de ansiedad, pero es que es verdad, o sea, había veces que yo me metía en Discord y empezaba a hiperventilar, o sea, no, es que no os lo recomiendo a nadie. Entonces estoy pensando a ver cómo podemos seguir haciendo lecturas conjuntas de otra manera. Estoy pensando en que tal vez se cobre
tal vez se mire alguna manera para que no entre todo el mundo, para que todo el mundo no se meta de lleno, no lo sé, estoy intentando pensar qué hacer, también estoy planteándome hacerme un Patreon, entonces hay muchas cosas que están un poco up in the air y simplemente quería comentároslo en el vídeo de hoy en el que estamos hablando de esta experiencia mía con las lecturas conjuntas, para que sepáis, aquellas personas que normalmente estáis atentas un poco a esto, que por ahora no creo que vaya a haber una lectura conjunta. En septiembre no la va a haber y yo creo que en octubre tampoco. Puede que en noviembre, si me encuentro con una forma de hacerlo que a mí me guste y que a mí me sea fácil de hablar con vosotras de tú a tú, la haremos. Si no, pues tendremos que esperar un poco más. Y eso. Por un lado, quiero daros las gracias a todas que habéis mostrado interés en las lecturas conjuntas, que habéis mostrado mucho interés en mi canal, que os gusta ver que las cosas que leemos, que leamos cosas juntos, que cuando yo recomiendo un libro lo leáis y que me digáis, ay, me gustaría haberlo leído contigo, etcétera, etcétera. Eso me parece maravilloso. Pero después de la experiencia con Dune, me siento un poco mal, o sea, me siento un poco como que me agobia, como que no tengo muy claro cómo lo voy a hacer y que es muchísimo trabajo para estar pasándolo mal y ya está. Y eso es lo que os venía a decir y que lo siento mucho, que espero que pronto podamos encontrar una manera de hacer una lectura conjunta un poco más cerrada, un poco más cercana, un poco más en petit comité, que es lo que yo prefiero. Veremos a ver cómo lo hacemos. Cuando tenga la solución lo comentaré con todas vosotras, pero hasta entonces pues vamos a aparcar un poco las lecturas conjuntas porque yo creo que con estas dos he tenido suficiente por ahora. Eso es todo lo que venía a deciros hoy. Espero haber respondido a alguna de vuestras preguntas y dudas sobre este tema, porque algunas de vosotras sí que os habéis puesto en contacto conmigo para preguntarme. Espero que no estéis muy tristes o muy enfadadas conmigo porque he decidido parar un poco. Espero que me entendáis y que sepáis por qué y de dónde viene, y que eso, que no va a haber reseñas completas de ninguno de los dos libros, no me siento capacitado para hacerlo. Aquí ya os he hablado un poco de esos libros, así que os tiene que valer como reseñas. Y hasta aquí el vídeo de hoy, nos vemos muy pronto con otro vídeo. ¡Agur!